Urgente nos llama desde nuestro móvil el siempre informado Diego Gabriele. Así es, Guille, parte diario del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Le escuchamos al ministro Fernán Quirós. En parte la 7 y la 8 y en parte la 9. Esas han sido prácticamente las más involucradas. Le paso al doctor Batistela. Gracias, buen día. Bueno, en relación al programa Detectar en los barrios vulnerables, ya tenemos un total de 11.134 casos diagnosticados y llegamos a dar 6.953 altas institucionales, con un número de fallecidos de 106, lo que arroja una tasa de letalidad del 0.95. Dividimos en dos nuestros dispositivos Detectar. En relación a los barrios vulnerables ya llevamos acumuladas 22.710 personas testeadas con un número de personas positivas de 9.263. Esto da una tasa de positividad de 40.6 y estamos con presencia en 7 barrios: Barrio 31, 1114, 2124, 15, 20, Carrillo y Rodrigo Bueno. En relación al Detectar en el resto de la ciudad, que ya empezamos en el mes de junio, ya llevamos cubiertos 15 barrios, hoy comenzamos en el barrio de Recoleta, llevamos 4.413 personas testeadas, con una positividad de 1.863, que arroja un porcentaje de 38.2. Estos porcentajes siempre nos consultan, parecen elevados, pero es parte de la estrategia de la búsqueda activa, de ir hacia esas personas que tuvieron contacto con una persona enferma y por eso tiene estas tasas de positividad. Bueno, le paso la palabra a la doctora Cingoni. Buenos días. Bueno, desde el inicio de la pandemia aquí tenemos 227 residencias geriátricas que han presentado al menos un caso de las 482. Esto suma una totalidad de 1.747 personas que han presentado COVID positivo, de los cuales lamentablemente han fallecido 180 personas. Estamos realizando test serológicos en todos los trabajadores de los geriátricos, como lo venimos contando en estas últimas semanas. Hemos realizado una totalidad de 18.415 test, de los cuales tenemos 547 que han sido positivos. Frente a un test positivo serológico se le realiza un hisopado para determinación de PCR, tanto a esa persona como a sus compañeros de trabajo, de turno, de los cuales ha arrojado 179 PCR positivas. Esto es un dato no menor, ya que hemos podido detectar a todas estas personas que mayoritariamente no habían detectado ellas mismas algún tipo de síntoma en relación a esta enfermedad. En el mismo sentido, en el sistema de salud ya realizamos 82.954 test serológicos. Ustedes saben que todas las semanas, en el mismo día de la semana, a los mismos trabajadores de la salud le realizamos el test para ir evaluando lo que se llama la seroconversión, cuando convierte o cuando positiviza la serología, para poder identificar allí el brote que pudiéramos tener potencialmente dentro del sistema de salud. De esos 1.909 han dado positivo a la serología, y con la misma estrategia que comentaba la doctora Cingoni, le hacemos el hisopado y la PCR a todos los trabajadores que están en el mismo turno con la persona que seroconvirtió, y así hemos identificado 514 casos más de PCR positivas trabajando en los hospitales y en los centros de salud, y que no tenían ningún síntoma, no habían notado que estaban enfermos. Nuevamente, entre este número y el número de los geriátricos, son casi 700 potenciales brotes que hemos podido bloquear, evitar rápidamente antes que se sigan los contagios. Y cuando uno pone agregado todo lo que hemos hecho hasta ahora con testeos rápidos, en total hemos hecho 101.369 test serológicos, lo que significan otros 3.379 test cada 100.000 habitantes, prácticamente duplica las tasas de realización de test de las PCR que les presenté al principio.
Con eso hemos logrado identificar, como les decía, 693 personas que estaban cursando la enfermedad, que estaban en un periodo de contagiosidad y que estaban trabajando como trabajadores esenciales en el sistema de salud o en el cuidado de las personas de la tercera edad. Muchas gracias. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Quería consultarle con respecto, tenemos 36.000, 38.000 contagiados aproximadamente en una población de 3 millones. Dentro de todo es poco, digamos, un 1%. ¿Eso nos da la pauta de que estamos cerca del pico de contagios o en algún momento, después de esta apertura que se está planteando hacer, o reapertura un poquitito de la cuarentena, puede volver a bajarse el martillo próximamente? Y la otra pregunta es con respecto a la próxima apertura. ¿Se va a tener en cuenta la situación de familias, de gente que quiere ver a sus seres queridos y que se pueda llegar a realizar alguna reunión familiar? Bueno, del tema de la cantidad, es muy importante explicarle a la gente cómo se comporta esta enfermedad. Está sobradamente documentado en el mundo, pero además nosotros lo hemos documentado aquí en la ciudad de Buenos Aires con datos propios, que por cada persona que da positiva una PCR, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado, que luego tienen anticuerpos, tienen defensas para la enfermedad. Los análisis que hemos hecho nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos indican esa relación. Con lo cual siempre hay que tener idea de que por estas 38.000 personas que vos decías, significan más o menos unas 380.000 personas que ya han tenido la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires, la enorme mayoría de ellos asintomáticos y algunos con algún pequeño síntoma que no notaron o no valoraron. De manera que estamos más o menos, hemos pasado ya el 10% de las personas que viven en la ciudad que han tenido la enfermedad. Cuando uno mira las experiencias internacionales de cómo se ha comportado en las grandes urbes, porque como siempre digo yo, esta enfermedad no hay que comparar país por país ni diferentes tipos de países con demografías diferentes. Cuando uno compara con urbes similares, con nivel de aglomeración similar e intensidad y demografía similar, encuentra que la mayoría de las grandes capitales del mundo han logrado desandar la curva con valores entre 10 y 20% de cero positivización, o en todo caso han completado una primer curva en ese valor, entre 10 y 20% de cero positivización. De manera que nuestro valor al día de hoy es de 12%, así que, y por supuesto que todavía le queda a la curva andar y desandar, lo que significan incluso más casos. Así que nosotros consideramos que es una curva, la de la ciudad, relativamente madura en ese sentido. Luego me habías preguntado, antes de eso, aclarar una cosa. El hecho de haber hecho una curva y completar una curva, que veremos cómo se completa en la ciudad y cuándo es el pico y cuándo, todo eso que ya hemos hablado tantas veces, pero el hecho de completar una curva no significa que no puedan reaparecer casos. De hecho, la experiencia de todo el mundo es que los casos reaparecen. Pero naturalmente una cosa es una curva de la magnitud de la que estamos pasando y otra cosa diferente es la reaparición de casos en algún momento o de una magnitud diferente. Eso dependerá de la magnitud, de las características, eso lo iremos viendo semana a semana. Acá no se puede proyectar demasiado para adelante y menos el comportamiento de esta curva epidémica. Y después nosotros en esta primera etapa, si todo sigue como viene, no estamos imaginando liberar reuniones sociales y menos en espacios cerrados. Eso será una cuestión de discutir a partir de esta primera etapa, pero sobre todo siempre pensando más en espacios abiertos que cerrados. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Julián Amado de Radio Rivadavia. Para consultarle y que le explique un poco a la gente que está escuchando del otro lado, no tanto técnicamente, sino a nivel más expresivo, ¿qué es lo que pasó de una semana a la otra? Porque la semana pasada el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires nos decía que si la gente del AMBA salía o se abría la cuarentena, infectaba a Santa Fe, infectaba a Córdoba. ¿Qué es lo que cambió de una semana a la otra para que no infecte? Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa también con las camas de internación de terapia intensiva? Porque decían que el sistema ya estaba casi a punto de colapsar y ahora resulta que parece que estamos en un 50 o 60%. Consultarle un poco sobre ese tema. Bueno, de los dichos del ministro habría que preguntárselo a él, ¿no? Así que yo te diría que preferiría que le pregunten a él su interpretación. Yo ya he explicado lo que he entendido de su descripción. Aquí hay una cosa que es importante para la Argentina y ya no para la ciudad de Buenos Aires.
Naturalmente, por supuesto que, digamos, el área metropolitana es el lugar donde más circula el virus en la Argentina. Algunas tasas un poco menor en algunos otros focos del interior del país. Pero la Ciudad de Buenos Aires es un centro logístico muy grande. Y decididamente hay que tener mucho cuidado con la distribución logística de la Argentina y el área metropolitana, porque es un mecanismo bien claro de distribución del virus. Así que un poco lo que hay que tener mucho cuidado entre el AMBA y el resto de la Argentina es las personas que vuelven a su domicilio o que circulan por razones indispensables y la estrategia de logística y el control de la logística en el país. Y eso se sigue manteniendo, no cambia nada de la vez pasada esta. Yo creo que es un tema que está fuera de mi jurisdicción, pero yo creo que la Nación eso lo tiene bastante en carpeta y lo estará trabajando. Y cada provincia lo trabajará con su criterio también. Y luego de la ocupación de cama de terapia intensiva, nosotros al día de hoy estamos con 64% de tasa de ocupación de las 400 camas de terapia intensiva dedicadas solo a COVID en el subsector público. El subsector privado tiene un número bastante parecido. Y lo que ha pasado en los últimos 7 a 10 días es que relativamente se ha estabilizado ese valor. Venía con una curva ascendente bastante intensa, hace algo así como 7 o 10 días, y en los últimos 7 días el valor se ha movido entre 62 y 65%. Eso es debido a que la cantidad de personas que se han dado de altas ha sido similar a las personas que han dado de ingreso en la terapia intensiva. De modo que por eso es que tenemos ese número de 65%, que son unas 265 camas sobre las 400 que tenemos del subsector público de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, buen día, doctor Antonio Dramo, de Radio Ciudad. Para preguntarle a propósito hemos recibido en algunos medios mensajes de oyentes que dicen que tardan en realizar las pruebas los laboratorios. ¿Van a sumar más laboratorios? Y también conocer un poquito cómo están trabajando los comités de bioética, teniendo en cuenta, bueno, la ocupación de las camas de terapia intensiva, los temas del plasma, los respiradores.